Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos mostrar cómo podemos pasar del algoritmo de Riemann para aproximar el área bajo la curva, presentado de forma verbal, pasarlo al lenguaje Python para mostrar. Entonces, el método que vamos a aplicar es el método de integración de Riemann a través de cuando los puntos distinguidos son los puntos medios de los subintervalos. Entonces, en esta clase, lo que queremos es la aproximación integral con sumas de Riemann en puntos medios, mediante un enfoque de aula invertida, STEAMS y ABPP. Aproximación integral con sumas de Riemann, mejor método de aproximación, mejor método de aproximación eh, del área bajo la curva, del área bajo la curva, con sumas de Riemann en puntos medios como puntos distinguidos. Le quitamos estas tres lineecitas y a este sí le ponemos como para que nos quede primera categoría un numeral espacio. Bueno, quitamos esta parte ya aquí, ahora sí, nos queda mejor. Y entonces este es el algoritmo en el que uno primero define la función en el intervalo dado, luego divide el intervalo en n subintervalos de ancho delta de x igual a b menos a sobre n y divide ahora define los puntos de la partición, los halla, luego encuentra los puntos medios de cada uno de los subintervalos determinados por los puntos de la partición y luego encuentra las alturas de los rectángulos evaluando f en esos puntos medios y luego calcula las áreas de los rectángulos y luego suma esas áreas y esa es la aproximación al área bajo la curva eh, o integral de la función de una función continua no negativa en un intervalo AB. Entonces, empezamos en Python con, voy a darle más tamaño. Entonces, primero, define la función. Bueno, entonces eso se hace en Python. Okay. Yo puedo coger acá cada uno de los ítems, el primero, control C, y lo traigo acá. Bueno, pues lo ponemos a manera de comentario en la línea de código. Entonces, numeral, espacio, control V, definir el intervalo, la función en el intervalo AB. Entonces, con la sentencia def, nombre f, argumento x, dos puntos, y define la función, por ejemplo, la inteligencia artificial aquí nos recomienda la función x2 más, menos 2x más 1. Entonces, bueno, tomemos esta por ahora. Aquí la definimos y, y en qué dominio. Bueno, pues ese dominio se lo puede determinar como a, b igual a y vamos a tomarlo por ejemplo en el intervalo 0,1. Es así, por asignación múltiple determina los extremos de los intervalos del dominio. Entonces así eh, definimos los extremos eh, o el dominio de integración o el dominio de integración. Entonces los extremos del dominio de integración. Vamos aquí más bien así, del dominio de integración. Y ya sí tenemos la primera parte del algoritmo. Luego la segunda, pues la segunda es aquí dividir el intervalo AB en n subintervalos de longitud. Entonces, definir eso, uno define un delta X. Entonces aquí vamos para la segunda numeral, control V, dividir, construir la partición. Entonces, pues aquí nos pone como que, bueno, puedes definir n, bueno, pues definimos n, en este caso en 100, y el delta x como de x igual a b menos a sobre n, sí, efectivamente, y, luego calcular los puntos de la partición. Entonces, los puntos de la partición los puede uno dejar eh, en, esos puntos de la partición podemos llamar puntos de la partición, unos xy, llamarlos así, y con np.array, para que sea un array, un vector o un array de NumPy,
Y ¿cómo lo creamos? Pues a través de una función de Python creada por comprensión, en la que cojamos a más, aquí me dice y veces delta x para y en el rango de n más 1, no es la inteligencia artificial. Entonces así, esta es la manera como en cálculo lo hacemos, más y veces delta x. Y así, y se va a mover desde 0 hasta n, porque range no va a asumir el extremo superior, entonces se va a mover de 0 hasta n más 1, bueno, hasta n, no a n más 1, porque no asume el límite superior en Python, y así me va a generar n más 1 puntos. Entonces así genera los puntos de los subintervalos n más 1 puntos de la partición. Lo determina por comprensión. Así ya tenemos esos puntos de la partición de ancho delta x. Entonces ya tenemos la segunda parte del algoritmo. Bueno, pues entonces ahora la tercera. Bueno, la tercera es definir los puntos de la partición. Esa ya también la hicimos. Entonces definimos la partición así, control C. Y aquí, bueno, pues, ¿dónde se definen los puntos de la partición? Aquí. Lo ponemos acá, control V, que es la tercera parte. Definimos los puntos de la partición. O lo ponemos, control X, y ponemos aquí arriba. Control V. A ver si ya tenemos la primera, definir la posición. Segunda, dividir el intervalo AB en esos intervalos. Luego tercera, definir los puntos de la partición por comprensión. Y y ahora vamos para la cuarta. Entonces, en la cuarta, aquí, la cuarta es encontrar los puntos medios de cada uno de los subintervalos. Control C. Y, bueno, pues esos puntos medios, aquí, numeral, enter, encontrar los puntos medios de los subintervalos, pues entonces él me dice, pues esos MI que van a ser, él me dice que coge los XI hasta el último, sin el último, desde el primero hasta el penúltimo, y más la suma desde el segundo hasta el final, hasta el último, sobre 2. Entonces me da la semisuma de todos con esta formulita. Entonces ya con eso la inteligencia artificial nos dice, bueno, ¿cómo definimos rapidito esos puntos medios MI? Un arreglo de NumPy, utilizando la notación de corchetes. Y así tenemos los puntos medios de los subintervalos. Y ahora sí, entonces vamos para la... luego, ya nos vamos para el quinto paso, que es calcular las alturas de los rectángulos. Control C, entonces aquí le ponemos, bueno, calculamos las alturas de los rectángulos, control V, y cómo lo calculan, ¿no? Pues simplemente evalúan la función. Entonces los va a llamar FI y va a hacer evaluar F en los MI. De una vez, muy facilito calcular esas alturas. Y luego nos vamos para la sexta. Ya con las alturas de los subintervalos, ahora calculamos la sexta, las áreas de los rectángulos, control C. Entonces aquí, numeral espacio, control V. ¿Y cómo se calculan esas áreas? Pues mire que él de una vez le sugiere. Entonces esas áreas las va a llamar las A sub I. Entonces puede llamar uno como A sub I o área sub I. ¿Y cómo se calcula? FI por delta X. Entonces eso me da un vector de áreas. Y después de que lo tenga, pues hallo la suma de todas ellas. Entonces, suma de los A sub I. Entonces él también nos lo sugiere. Nos dice, bueno, pues con np.sum, ¿de quién? De esas áreas. Esas áreas, esas A sub I, es decir, con la suma. Que esa suma es el séptimo paso en este algoritmo. El séptimo paso es la suma de ellos, control C, y aquí control V, está aquí numeral para que me quede como un comentario, y así la suma de ellos, que es esta, control X, lo bajo para acá, y así mostramos que entonces ya un print, la suma de las áreas es suma de A sub I, también le tomamos S, y cuando lo corremos
él me dice, ah, bueno, pues la suma de las áreas de los rectángulos es de punto 33, de un tercio aproximadamente. Nos calcula muy bien y vemos como de una representación verbal que vemos en cálculo integral, podemos pasar a la representación en lenguaje Python. ¿Cómo se define la función? Con la sentencia def y con asignación múltiple para definir el dominio. ¿Cómo se divide el intervalo? Pues se define la longitud de cada subintervalo, b menos a sobre n, y luego se determina por comprensión todos los puntos de la partición, desde el primero más i veces delta x para i en el rango de 0 hasta n. Solo que en Python range no se va a ir hasta el extremo derecho, entonces por eso le ponemos n más 1. Para que se vaya hasta n, le tenemos que poner acá n más 1. Los MI que van a van a ser las sumas de cada uno de esos XY, coger este vector XY, eh, primero los extremos izquierdos más los extremos derechos sobre 2 de cada subintervalo, extremos izquierdos y extremos derechos. Entonces este lo podríamos llamar como extremos izquierdos y extremos derechos. Aquí ya evaluar en la función, luego calcular las áreas y luego sumar. Entonces ya con eso miren que es muy facilito el lenguaje de Python para implementar esa suma y bueno, uno podría esa misma función graficarla. Entonces, este plot grid, bueno, uno quisiera que graficara eso que acabamos de mostrar, la región y todo. Entonces, aquí pues esta la tenemos con plot grid en evalues. No quisiera nada más graficar la función, entonces vamos a ponerle la función y la región de integración. Entonces la vamos a poner como plot área bajo curva y cuáles son los parámetros de esa función. Esa función es que me dé la función f, que me dé el intervalo a, b y ya, para poder graficarla. Entonces aquí él ya coge, bueno, con in space desde A hasta B y genera unos puntos para 100 puntos de abscisas para graficar. Aquí coge la función f, que nos la vamos a dar como una función lambda, entonces aquí control x y le ponemos aquí es igual a control v y aquí le ponemos la función que nosotros tenemos aquí arriba, que en este caso es x2 menos 2x más control v menos 2x más 1. Y ya aquí ya tendríamos que poner la función f, crea la figura del sistema de ejes AXS de 2 por 2. Ah, bueno, esto es para la secuencia del método, la visualización del método en secuencia. Adiós. Vamos a ponerle aquí control Z, como estaba, porque yo quiero graficar la función y pierdo la que tenía antes. Control Z, aquí, creo que sí ya, esta secuencia que la queremos para mostrar efectivamente todo el proceso en la secuencia del punto medio. Y ahora veamos el área, la región, visualización de el área a graficar. Entonces aquí lo ponemos también en lenguaje, en una línea de código y le pedimos, bueno, pues ¿cómo hacemos para visualizarla? Pues importamos matplotlib.pyplot as plt para graficar y le pedimos que cree un dominio de graficación, bueno, pues con dominio x de graficación con x igual a np.linspace entre el dominio a, b, bueno, y de 100 puntos.
100 punticos para la graficación. Y luego pues allá los y como la función evaluada en los x, y luego me grafica a x contra y. Entonces ya me queda y graficamos, bueno, pues el sombreado con fill between. Entonces, plt.fill between, y le dice x contra y. Graficamos para que nos grafique eso de una vez. Y miren cómo queda sombreadita el área bajo la curva. Entonces queda muy bacancita el área que hemos aproximado a un tercio, en el intervalo 0,1. Es de un tercio ahí. Muy bonita, muy fácil de visualizar gracias a Matplotlib. Aquí le podemos poner después el título y los nombres a los ejes coordenados para que nos quede ya más bonito. Muchas gracias.